¿Crees que Trump realmente haga deportaciones masivas? No lo sé. Obama deportó más gente que en la primera presidencia de Trump, sí, pues no son deportaciones masivas. De lo que se está hablando aquí es de llevar a la policía a través de denuncias populares, a llamar por la noche a las casas de la gente y llevárselas a campos de concentración para luego echarlos por miles. Si hay deportaciones legales, todo país deporta gente legalmente. Lo que plantea Trump es otra cosa. No sé si lo haga. Los optimistas dicen que no va a hacer nada de lo que dijo. Los pesimistas, y viendo la composición de su gabinete, dicen va a hacer lo que dijo y bastante más. Y yo, como no veo el futuro, simplemente temo que sí lo puede hacer. Yo temo que sí puede emprender esas deportaciones sin darse cuenta del daño que le hacen a Estados Unidos. Esto es lo más curioso. El inmigrante ilegal es importante para la economía de Estados Unidos. ¿Nos guste o no? Donald Trump se niega siempre a ver la realidad. Por supuesto, no habrá forma de convencerlo que los inmigrantes ilegales son ventajosos para la economía de Estados Unidos. No reciben los servicios sociales que la gente acusa que tienen, porque en general tienen miedo que los descubran. Pero sí aportan a la economía, sí trabajan y sí pagan impuestos. Si no pagan directamente el impuesto sobre la renta, porque sus ingresos son muy pequeños, pero pagan el impuesto sobre ventas, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la parte del impuesto de la vivienda donde viven, donde estén alojados, así sea que estén alquilando. Cuando tú pagas el alquiler, parte de tu dinero lo usa el casero para pagar el impuesto sobre los bienes raíces que paga todos los años, que aquí en España es el IBI. Entonces, pero a Trump no lo vas a convencer de eso, como no lo han podido convencer de que los aranceles los van a pagar los consumidores estadounidenses. Que si sube el 25% del precio de todo lo que se importa a Estados Unidos, los precios de todo lo que se vende en Estados Unidos de importación van a subir 25% para los consumidores. Perdón. Les digo que hace frío, y hace frío. Entonces, Trump no se da cuenta de la realidad, de lo que puede hacer la realidad y de cuando la realidad está en desacuerdo con sus brillantes ideas. Entonces temo que sí puede hacer las deportaciones.